Ya, ahora sí está mejor. Pero tengo que... Y ahora sí. Se ve toda la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar con la clase. La primera clase que voy a dar, hoy día vamos a tener 4 o 5 clases. La primera clase que vamos a dar es de retinopatía diabética. La diabetes es una enfermedad sistémica, afecta a todo el cuerpo. Tiene un componente no solamente vascular, que es lo que nosotros evaluamos, sino también tiene un componente inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que se desarrolle una retinopatía diabética? Antes de esto, hay que comentar que la diabetes puede ocasionar diferentes problemas en el ojo. Ojo seco, mayor riesgo de cataratas o glaucoma, retinopatía diabética, edema macular diabético. Dentro de los, solamente yo voy a hablar de dos patologías, la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Dentro de la retinopatía diabética, el principal o los principales factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética es el tiempo de enfermedad. Mayor años, mayor riesgo. Y obviamente un mal control metabólico. ¿Tengo otros factores de riesgo? Sí, como el control inadecuado de la glicemia, un control que se ve reflejado en un control inadecuado de la hemoglobina glicosilada, y otros factores de riesgo como la hipertensión, la dislipidemia o un síndrome metabólico. Dentro de las lesiones anatómicas, lo más importante es que el hallazgo más temprano y específico de la retinopatía diabética en láminas histológicas es la pérdida de pericitos, que vamos a ver si acá hay puntero láser. Acá se pueden ver los pericitos, sin embargo acá se ven muchos más escasos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra afectación tenemos? El engrosamiento de la membrana basal capilar y el primer signo clínico de la retinopatía diabética es la presencia de microaneurismas. ¿Qué son los microaneurismas? Se ven como unas lesiones puntiformes, redondeadas, rojizas, como las que estoy señalando con el puntero láser. ¿Y cómo yo lo voy a ver en la angiografía con fluoresceína? Como unos puntos blanquecinos, estos que están acá, múltiples puntos blanquecinos, que en realidad se denominan lesiones hiperfluorescentes. Cuando yo tengo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo diferenciar de que este microaneurisma es tal y no es una pequeña hemorragia puntiforme? Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo hago una angiografía clínicamente, sinceramente, no se va a poder diferenciar. Yo no voy a poder saber si esto es un microaneurisma o es una hemorragia puntiforme. ¿Cómo yo lo evalúo, cómo lo diferencio? A una correlación con la angiografía con fluoresceína. ¿Qué es lo que voy a observar? Que como los microaneurismas son estructuras dependientes de los propios vasos sanguíneos, cuando yo realice una angiografía con fluoresceína y coloco una sustancia de contraste, en este caso la fluoresceína por las venas y llegan al ojo, si es un microaneurisma, este se va a teñir de blanco, como salen acá. Y si fuera un sangrado, este finalmente no se va a observar, como ocurre acá. Perfecto. Luego tenemos la celularidad capilar y finalmente todo esto me ocasiona una alteración de la barrera hematorretiniana. ¿Esto en qué se traduce? En fuga vascular. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos que ocasionan la hiperglicemia? Básicamente, tenemos estas vías que ustedes lo conocen mejor que yo, que es el estrés oxidativo, los productos finales de glicación avanzada, la activación de la proteína quinasa C, la inflamación, el sorbitol y el RAS. ¿Qué me va a ocasionar esto? Dos cosas. La primera es una disfunción vascular endotelial. Y actualmente también se está hablando de que hay una alteración o una neurodegeneración. Es decir, cuando hay una retinopatía diabética tengo dos componentes, vascular y neurodegenerativo. Esto finalmente, ¿qué va a ocasionar? Dos problemas. Isquemia de la retina y que se va a traducir en permeabilidad vascular con un edema macular diabético y neovascularización de la retina con complicaciones de una retinopatía diabética. Ahora,
¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? La más usada es la clasificación americana, por su sencillez. Primero es lo que le dije previamente. La retinopatía diabética se divide en dos grupos. Una retinopatía diabética no proliferativa, que a su vez se divide en tres grupos, leve, moderado, severo, y una retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa, la que es leve, como les comenté previamente, el primer hallazgo clínico significativo de esta enfermedad es la presencia de microaneurismas. Vamos a dejarla moderada ahí. Y la severa se define por la regla 421. ¿Qué significa? Hemorragias intrarretinianas severas y microaneurismas en cada uno de los 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso o tortuosidad vascular en 2 o más cuadrantes e IRMA en 1 o más cuadrantes. Si cumple cualquiera de estos criterios, se define severo. Y todo lo que está entre leve y severo es moderado. La retinopatía diabética proliferativa, por su lado, se caracteriza por la presencia de neovascularización. Esta neovascularización, si progresa, si se complica, puede ocasionar una hemorragia en el vítreo o una hemorragia prerretiniana. Perfecto, entonces vamos a ver a los hallazgos clínicos de la retinopatía diabética. Lo primero que le comenté son la presencia de microaneurismas. ¿Cómo voy a ver los microaneurismas? Probablemente como estas lesiones puntiformes rojizas. Esta hemorragia en mancha que está acá, obviamente no es un microaneurisma, porque es una hemorragia en mancha, pero esta lesión puntiforme sí la puedo confundir con una hemorragia puntiforme. ¿Cómo hago la diferenciación? A través de la angiografía con fluoresceína. Estos puntos hiperfluorescentes o blancos, difusos, esos son microaneurismas, y estas lesiones hipofluorescentes son hemorragias. Las hemorragias, de acuerdo al lugar, vamos a ir un paso antes. La retina tiene 10 capas, pero básicamente lo dividimos en 2 capas. El epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. En cualquiera de estas capas, en cualquiera en las que se produzcan estas capas, en un sangrado vamos a tener una configuración especial. Por ejemplo, vemos este sangrado que se llama. Este sangrado que se encuentra a nivel de la arcada vascular temporal superior es diferente a este sangrado que digamos que es en mancha, o este que está acá en mancha. ¿Cuál es la diferencia? La localización en las capas de la retina. Por ejemplo, esta que está acá, al tener esta configuración, yo ya puedo saber de que se localiza a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina. Y probablemente esta hemorragia en mancha o punto probablemente se ocupe en la retina media. Ahora, ¿qué vamos a ver también? Exudados duros. Como les dije, la diabetes afecta la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos o en algunas ocasiones estos aneurismas o microaneurismas tienden a sangrar y tienden a extravasar su contenido, y al extravasar su contenido puede salir ese material lipoproteico, que son los exudados. Estos exudados se ven, este exudado es un exudado circinado, probablemente aquí hay un microaneurisma, pero cuando vemos una tomografía de la mácula, esa lesión exudativa de manchas amarillentas se ven también en la tomografía de la mácula en la retina media. ¿Cómo es una tomografía de la mácula? Cuando nosotros vemos una retina, es como si viéramos una torta. Si hacemos un corte y sacamos un pedazo o un corte, una rebanada de la torta, si es una torta de chocolate, vamos a tener que tiene diferentes capas. Lo mismo pasa acá. Acá se ven las diferentes capas de la retina. Luego tenemos, ya hemos visto los exudados duros, le dicen exudados blandos, pero está mal llamado, el mejor término es manchas algodonosas, que son estas manchas que están por acá. Estas manchas algodonosas hacen referencia a pequeños infartos en la capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, ya se están dando cuenta de que la retinopatía diabética genera, aparte de todo, bueno, los procesos que hemos mencionado, se confirma de que genera isquemia de todas las capas de la retina. Luego tenemos las anormalidades microvasculares intrarretinianas, que son estas lesiones o estos vasos sanguíneos que no tienen una forma definida, pero que están dentro de la retina.
¿Cuál es el objetivo? Tratar de suplir o llevar un poco más de sangre a esas zonas isquémicas de la retina. Luego tenemos el arrosariamiento venoso. Lo normal, si siguen este trayecto de los vasos sanguíneos, es como si fueran estos embutidos, chorizos que vienen embolsados. Y esto no es normal en la retina. Lo normal es de que sea uniforme y sea más delgado. Si lo comparamos con la arteria que viene por acá, pues probablemente sea una relación de 1:3, 1:2, ¿no? Cuando lo normal es de 2:3. Luego tenemos el edema macular diabético, que ocurre esta extravasación o esta exudación de líquido a nivel de la mácula. Cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, siempre vamos a comentar de la presencia de neovasos. Estos neovasos se producen ante un estímulo isquémico, es decir, retina que se está muriendo, que va a ocasionar aumento del factor de crecimiento vascular endotelial, por sus siglas en inglés, VEGF. Va a generar neovasos, pero estos neovasos se producen se originan de una angiogénesis, y a diferencia de los vasos normales que hay en la retina, que se producen una vasculogénesis, la característica de este neovaso es que tienen dos que son las más importantes. Uno, al no tener células endoteliales, pues no tienen una estabilidad y pueden romperse. Y dos, generalmente tienen capacidad contráctil y pueden desprender la retina. Aquí es mucho más evidente la presencia de neovasos. Estos neovasos pueden generar dos complicaciones. Acá hay una hemorragia subyaloidea. ¿Por qué se ha producido así? Cuando nosotros tenemos diabetes, lo que vamos a ver es que dentro del ojo, o en general en cualquier ojo, el vitrio está embolsado por la hialoides. No es que el vitrio está pegado a la retina, el vitrio está embolsado por la hialoides y esta hialoides está adherida a la retina. Si es que la hialoides permanece adherida a la retina y hay un sangrado, el sangrado se queda, digamos, atrapado. Esto es lo que se llama una hemorragia subyaloidea, algunos también le dicen hemorragia navicular, y la característica es que tiene una línea recta en su tope. Y ya para casos más avanzados vamos a tener estas hemorragias vítreas, que en ambos casos puede ocasionar alteraciones de la visión. Todos los estudios paraclínicos que le he mencionado y le he mostrado son la fotocolor, la tomografía de la mácula, angiografía con fluoresceína y cuando no tengo la posibilidad de ver el fondo de ojo, una ecografía ocular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ante la presencia de neovasos siempre va a ser el láser. Fotocoagulación, láser. Y el objetivo del láser es evitar la pérdida visual retiniana. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? Vamos a la siguiente clase. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sale la clase de oclusiones venosas? En retinopatía diabética, pero sí vieron todas las clases, todas las imágenes de retinopatía diabética, ¿verdad? Ah, ya, entonces voy a dejar de compartir. Ventana. Oclusiones venosas. Sí se ve que se pasan, dame un segundo. Ya. Ahí se ve que está pasando, sí, sí está pasando, ya, perfecto. Otro de los puntos que vamos a estudiar son las oclusiones venosas de la retina. Así como hay eventos isquémicos en el corazón, en el cerebro y quizá en otros órganos, también tenemos eventos isquémicos en la retina. Entonces, cuando hablamos de oclusiones vasculares, lo que nosotros hablamos puede ser arteriales, mixtas o venosas. En este caso, lo primero que vamos a tratar son las venosas. ¿Y cuál es la característica principal? Vamos a ir un paso más atrás. Acá creo que tengo una pluma. Ya, Cuando viene una arteria, la arteria viene de esta manera, luego siguen las arteriolas, de esta manera más o menos, y luego siguen los capilares arteriales, ¿no? Ahí. Estos capilares arteriales, vamos a ver por acá, creo que este es azul, se pueden juntar con los capilares venosos, vienen las vénulas y finalmente viene la vena. ¿Perfecto? Entonces, todo esto es la vena.
¿Qué creen que pueda pasar si es que yo tengo una obstrucción a nivel de la vena? Acá. Si yo tengo una obstrucción a nivel de la vena, todo el contenido sanguíneo que viene desde la arteria y pasa por esta trama vascular no va a poder drenar por la vena central de la retina. Entonces, ¿qué va a pasar? Tanto las venas como las vénulas, va a haber un proceso de lo que vemos acá. Un segundo, perfecto. Va a haber un engrosamiento y tortuosidad de las venas. Ven acá esta vena gruesa y tortuosa. Y el contenido que está dentro de estos vasos sanguíneos va a extravasarse. Entonces vamos a tener esta hemorragia en llama. Dependiendo del lugar donde se produzca la oclusión, si es de la vena central de la retina, se va a ver tortuosidad y engrosamiento vascular en los 4 cuadrantes y hemorragia en llama en 4 cuadrantes. Si solo afecta a un cuadrante, como la figura que estoy señalando con el puntero láser, se va a afectar solamente ese cuadrante. Perfecto, entonces tenemos de que podemos tener una oclusión de la vena central de la retina con un engrosamiento y tortuosidad vascular venosa en los 4 cuadrantes, hemorragia en llama en los 4 cuadrantes, esos son los dos signos más importantes. ¿Se puede acompañar de otras afectaciones? Sí, como esta mancha algodonosa, por ejemplo. Si es semicentral, si se da cuenta acá respeta la línea media, o si es una rama venosa que solamente está afectando un cuadrante. La prevalencia de las oclusiones venosas aumenta con el paso de los años. Ahora, las oclusiones venosas de la vena central de la retina y de la rama, son prácticamente las mismas. ¿Cuándo hay que tener las causas son prácticamente las mismas, perdón. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando tenemos un adulto joven que le pasa esto. Es decir, si una persona tiene menos de 50 años, sí hay que realizar estudios para descartar otras enfermedades. Los principales factores de riesgo son hipertensión, glaucoma, diabetes, y tenemos otras características que lo vamos a revisar más adelante, que están asociadas a esta enfermedad, y también alteraciones propias del ojo, una drusa del nervio óptico, un nervio óptico con una característica inclinada, traumas orbitarios o tumores orbitarios. ¿Por qué ocurren estas oclusiones vasculares? Hay que recordar que tanto como la vena como la arteria se monta una sobre otra, ¿de acuerdo? Las arterias sí, casi siempre son anteriores a la vena y comparten la capa adventicia y en algunas veces la capa media. Entonces, un aumento de presión o algo que impida el flujo normal en la arteria va a comprimir el flujo de la vena y obviamente lo que va a ocasionar es de que haya una obstrucción. Este es un poco más de lo mismo. Aquí esta es la imagen histológica, se puede ver los glóbulos rojos en todas las capas de la retina, como está la sangre. Ahora, ¿cuál es la fisiopatogenia? Vamos a tener pérdida de perfusión, isquemia, nuevamente vamos a tener lo mismo que en la diabetes, aumento del factor de crecimiento vascular endotelial, o VEGF por sus siglas en inglés, y esto me va a ocasionar un aumento de la permeabilidad vascular, insuficiencia vascular, y aquí vienen las complicaciones de esta enfermedad, que son el edema macular y la neovascularización en la retina o segmento anterior. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Este es bastante importante. Si compromete la mácula, algunos pacientes pueden ser asintomáticos si no compromete la mácula o la afectación vascular es bastante pequeña. Pero generalmente hay una disminución de la agudeza visual y hay un defecto del campo visual dependiendo de dónde se ocluyó el infarto. Me explico. Por ejemplo, si se produjo una oclusión de rama venosa en el cuadrante temporal superior, el paciente probablemente requiere un escotoma en el cuadrante nasal inferior. Este es un poco más de lo que ya les he dicho. El engrosamiento y tortuosidad vascular con las hemorragias en llama. Podemos observar vasos exangües, manchas algodonosas y la ubicación más frecuente de esta alteración es en el cuadrante temporal superior. ¿Por qué? Debido a que hay más cruces arteriovenosos. ¿Qué es lo que más me preocupa en un paciente con una oclusión venosa? El evento isquémico ya se produjo. Eso ya no lo voy a poder revertir. Lo que yo tengo que cuidar es evitar las complicaciones, edema macular,
si es que el evento oclusivo comprometió la mácula y se observa realmente comprometida, hay una isquemia macular y hay una pérdida visual importante, pueden haber complicaciones con una neovascularización y esto por un glaucoma neovascular y una hemorragia de. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un paciente con una oclusión de rama venosa temporal inferior. Esta es la foto clínica y su correspondiente angiografía con fluoresceína. ¿Qué me va a ayudar la tomografía de coherencia óptica? Una de las principales complicaciones de las oclusiones venosas son el edema macular. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es valorar si es que hay edema, esta afectación con la tomografía macular. Y este es un poco de lo mismo. Ya hemos visto una tomografía normal. Sin embargo, por ejemplo, en este es el lado nasal, es una normal. Lo normal es de que el lado temporal sea idéntico. Sin embargo, acá vemos pequeños espacios hiporreflectivos que son llenos de líquido y esta retina se encuentra engrosada. Ese es un edema macular. Y yo les comenté previamente que en pacientes menores de 50 años, donde no encuentro una causa identificable o que justifique este problema vascular, lo que yo tengo que hacer es comenzar a investigar. Temas hematológicos, de repente proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, autoinmunes, anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas, un perfil lipídico, estados de hipercoagulabilidad, perfecto, anticonceptivos orales. Tengo que identificar una posible causa razonable que me haya ocasionado en un paciente. Esta es una foto típica de una oclusión de la vena central de la retina, engrosamiento y tortuosidad vascular, como pueden ver en los 4 cuadrantes, y además esta hemorragia en llama en los 4 cuadrantes. ¿Tengo otros síntomas, otros signos? Sí, el edema macular. Vamos a revisar luego los cortocircuitos optociliares, pero cuando ya hay complicaciones, puedo tener neovasos y finalmente rubiosis, que es lo que tratamos de evitar. No todas las oclusiones vasculares son tan floridas como la foto previa. Esta foto clínica también es de un paciente con una oclusión vascular. Es lo mismo. Ven acá el vaso, está tortuoso y está engrosado. Si comparamos esta vena con esta arteria, probablemente esté en relación de 1 a 2, 1 a 3, cuando lo normal es de 2 a 3. Es totalmente patológico. Y se ven las hemorragias en 4 cuadrantes. Esta imagen es un poco más de lo mismo. Se acompaña de manchas algodonosas, pero aquí hay algo que llama poderosamente la atención. Si se logran ver, el área foveal siempre va a tener una zona vascular foveal, que es bastante pequeña, que es más pequeña que un área de disco. En este caso, la zona vascular foveal es bastante amplia, lo que me sugiere fuertemente que este paciente tenía una isquemia macular en el ojo afectado. Finalmente, nosotros, si recordamos cuando vimos retinopatía diabética, vimos de que habían vasos que se podían originar como consecuencia de este proceso isquémico. Estos neovasos suelen ser delgados, no tener un patrón uniforme ordenado, a diferencia de estos vasitos, que son de un grosor normal y tienen cierto orden. Algunos dicen que tiene forma de colita de chancho. Estos son los vasos octociliares. Esta es una respuesta también del cuerpo compensatorio ante un evento isquémico. Esto no es un neovaso. Esto no se trata con láser. Y finalmente, lo que nosotros tratamos de evitar cuando tenemos un paciente con una oclusión de la vena central de la retina que presenta neovasos, cuyo tratamiento es el láser, nosotros tratamos de evitar esto, que es la principal complicación y es la más temida. Si pueden observar, acá hay vasos sanguíneos, porque este es el iris, no debería tener vasos sanguíneos. Acá también hay más vasos sanguíneos. Perfecto, acá también hay más vasos sanguíneos. Esto es lo que nosotros llamamos un glaucoma neovascular. Y eso es una urgencia y es principal causa de ceguera. Perfecto. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Doctor, disculpe. Dime. ¿Por qué se forman esos vasos octociliares? Ya. Los vasos octociliares
al igual que los vasos octociliares, perdón, es un mecanismo compensatorio del ojo. Cuando tú tienes una oclusión venosa, lo que vas a tener es una deficiencia o una alteración en la perfusión de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo, el ojo, lo que va a hacer es producir este VEGF. Si se produce en exceso este VEGF, va a generar una respuesta anómala, que es la producción de estos neovasos. Eso es por un lado, respondiendo a tu pregunta. Pero el propio cuerpo también tiene mecanismos fisiológicos para poder compensar estas alteraciones, porque finalmente estos son cortocircuitos arteriovenosos, es decir, no te llega sangre, te lo compenso, pero afortunadamente no son patológicos y no requieren ningún tipo de tratamiento. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al tercer tema. Que son las oclusiones arteriales. Así como tenemos oclusiones venosas, tenemos oclusiones arteriales. Estos definitivamente son menos frecuentes que las oclusiones venosas, pero sus consecuencias definitivamente son más devastadoras. Se presentan a partir de la quinta, sexta década de la vida. De hecho, es más frecuente en la sexta, séptima década de la vida, en pacientes más añosos. La gran mayoría ocurre en pacientes mayores de 40 años y puede haber hasta en 1 o 2% de los casos bilateralidad. Si hay bilateralidad, hay un alto riesgo de mortalidad, que si mal no recuerdo está en 90-95%, alrededor de los 5 años. Entonces, yo tengo dos tipos, la arterítica y la no arterítica. La arterítica es la que ustedes probablemente van a revisar en clases de reumato o inmuno, que se debe a una arteritis de células gigantes. Ocurre en pacientes mayores de 60 años, es más frecuente en la séptima década de la vida y es más común en pacientes de raza blanca. Afecta arteria temporal, oftálmica y ciliares posteriores cortas. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Esto lo sabe mejor. Un segundito. Perfecto. Va a tener claudicación mandibular, cefalea, ataxia, demencia, y en algunos casos, si afecta los músculos extraoculares, diplopia. Siempre que hablemos, sí, yo creo que sí, siempre que hablemos de un evento vascular, su síntoma va a ser súbito, agudo. Entonces, en este caso, no es la excepción. En una arteritis, la baja visual suele ser el primer signo de la enfermedad. ¿Y cuando lo sospecho? En un paciente con una oclusión de la arteria central de la retina, adulto mayor, que no encuentra alteraciones en el ecodoppler ni en el ecocardiograma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una arteritis de células gigantes? Pues con una biopsia de la arteria temporal. Puede acompañarse de un aumento de marcadores inflamatorios. Bueno, visto eso, vamos a pasar a la que finalmente más me interesa, que es la no arterítica, que es la más frecuente y que se puede acompañar de amaurosis fugas en el 20% de los casos. ¿Esto qué significa? Una pérdida transitoria de la visión. La oclusión está a nivel de la lámina cribosa y la causa, la gran mayoría, se debe al envío de émbolos. Entonces yo le estoy diciendo de que probablemente el problema no esté en el ojo. Le dije, sospecho de una arteritis de células gigantes si es que el ecocardiograma y el ecodoppler está normal. Y por otro lado, en una no arterítica, les digo que la mayoría de los casos están relacionados a émbolos. Y esto es importante porque hay que tenerlo en cuenta para buscar la causa. El cuadro clínico, baja visual severa, no dolorosa, súbita, puede haber amaurosis fugas y como les dije previamente, la afectación visual es bastante severa. La visión está bastante comprometida. Va desde cuentadedos a percepción de luz, casi en el 74 a 90% de los casos. Y esta es la imagen típica característica, llamada la mancha rojo cereza, que si bien es cierto, se relaciona demasiado o casi exclusivamente a la oclusión de la arteria central de la retina, no es patognomónica. Pero en términos prácticos, sí.
¿Qué es lo que vamos a ver? Esta es una retina que definitivamente no tiene una coloración normal. Se observa que la fóvea o el área parafoveal está bastante pigmentada, mientras que la mácula se ve pálida. ¿Qué significa esto? No es que haya una mayor, o sea, cuando vamos a regresar al ejemplo anterior, si yo tengo una arteria a la cual no le llega sangre, lo primero que va a pasar en el órgano afectado es que va a haber palidez, y es lo que ocurre. ¿Y por qué la fobia se ve más pigmentada? No es que se pigmente más, sino hay un efecto mayor de contraste y da la impresión de que la fobia esté pigmentada. Entonces, ¿qué voy a tener? Una palidez de la retina, mancha rojo cereza, son los hallazgos más tempranos. Perfecto, esto es un poco más de lo mismo. Y como les dije previamente, se puede ver el émbolo visible. La principal causa de este émbolo es colesterol, puede haber material calcificado, plaquetas y fibrina. 15% de los émbolos son de origen cardíaco. Todos los problemas que ustedes de repente conocen mejor que yo, fibrilación auricular, tumores valvulares, foramen permeable, endocarditis. ¿Cuál es el tratamiento? En realidad no hay un tratamiento definitivo. Puede haber una resolución espontánea en el 22% de los casos, sin embargo, la agudeza visual podría quedarse comprometida y secuelada. Lo ideal es tratarlo antes de las 24 horas. En realidad ya hay isquemia, pasa una hora o pasa 4 horas, ya hay isquemia de la retina, pero se dice que a partir de las 24 horas esta isquemia es mayor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si veo el émbolo, lo destruyo con un láser. Vamos a dejarle streptokinasa a un lado. Le puedo hacer masajes oculares, disminuir la presión intraocular con el objetivo de que ese émbolo que está atorado, al bajar la presión intraocular, siga su camino y se siga produciendo el infarto, pero que afecte menos áreas. Vasodilatadores y oxígeno al 100%. En verdad, todas son maniobras conservadoras. ¿Por qué les hablé de la streptokinasa? Porque hace muchos años se desarrolló un estudio que se llama el Eagle. Entonces dividieron a los pacientes en dos grupos, un tratamiento conservador y un tratamiento donde se le hacía fibrinolisis en la arteria oftálmica. ¿Qué es lo que se encontró? Que después de hacer el seguimiento, prácticamente la agudeza visual era la misma en los dos grupos. Sin embargo, el estudio se tuvo que suspender poco antes de cumplir el año porque en el grupo de pacientes con tratamiento conservador falleció un paciente, mientras que en el grupo de tratamiento fallecieron 11, 12 pacientes y se tuvo que suspender. Actualmente las maniobras que tenemos son las mismas, es un tratamiento básicamente por observación, hacer que baje la presión intraocular, siempre y cuando el paciente llegue dentro de las primeras 24 horas. Pero como les dije previamente, no es un problema per se del ojo, es una consecuencia que ocurre en el ojo como consecuencia de una patología primaria, subyacente, y que generalmente en el 80% de los casos, esta patología subyacente es de origen cardiovascular. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a pasar a, digamos, desprendimiento de retina. ¡Tararán! Ya. ¿Se ve la diapositiva? Creo que sí. Perfecto. Cuando hablamos de desprendimiento de retina, nosotros sabemos de que la retina tiene 10 capas, pero por su origen embriológico se divide en 2 capas, el epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. Por definición, líquido entre el epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial o neuroepitelio se conoce como un desprendimiento de retina. Ahora, esta puede ser de 3 tipos. Regmatógeno, cuando hay un hueco, es como si tuvieras tu pantalón que tiene un hueco. 2, traccional, cuando algo lo jala. Y seroso, cuando no tienes ni hueco ni tracción, pero por alguna razón se está acumulando líquido. Entonces, la incidencia es de cada 10.000 habitantes, uno va a tener este problema. Como les dije, existe la posibilidad de que sea por una de las causas, son los desgarros, que no es tan infrecuente en la población, 5 a 10% es bastante alto.
Cuando tenga un paciente, de cada 10 pacientes que han tenido desprendimiento de retina en un ojo, uno lo va a tener en el ojo contralateral. Pero vamos a ir un paso más atrás. Yo tengo que la retina neurosensorial está adherida al epitelio pigmentario de la retina. Es decir, hay un espacio virtual entre estas dos estructuras. Cuando se rompe este balance, se produce el desprendimiento de retina. ¿Y quiénes mantienen adherida la retina al epitelio pigmentario? Pues tenemos una matriz interfotorreceptores. Es como un moco, los mucopoliosacáridos. Las células epiteliales del EPR tienen como digitaciones, y estas digitaciones coinciden con los segmentos externos de los fotorreceptores, de los conos y bastones. Luego hay una gradiente positiva, un paso de líquido desde el vítreo hacia la coroides. La actividad metabólica del EPR, que es sacar líquido, y el vítreo per se, que tiene una presión que hace que se quede pegado. Si se rompe cualquiera de estas características, se afecta el balance y ocurre un desprendimiento de retina. Cuando hablamos de desprendimiento de retina, uno de los más importantes es el reumatógeno. Es decir, tiene que haber un agujero de espesor total en la retina que permite el paso de líquido. Yo tengo un gel vítreo que está licuefáctico, sinderético, es decir, está en agua. Esa agua va a ingresar a través del agujero, pero para que se produzca ese agujero, previamente hubo una fuerza traccional que rompió esa retina. Este es un poco más de lo mismo. Acá tengo el vítreo licuefacto, perdón, voy a poner el puntero. Acá tengo el vítreo licuefacto, son pequeñas lagunas de vítreo licuefacto. Luego tengo un desprendimiento del vítreo, en realidad lo que se desprende es la hialoides posterior que contiene al vítreo, jala, rompe la retina y por ahí puede disecar y generar un desprendimiento de retina. Acá está, es un poco más de lo mismo. Este es un poco más de lo mismo. Y esto, por ejemplo, esta imagen es un desgarro, pero cuando el desgarro ha habido una fuerza que ha traccionado, ha roto la retina, se ha generado una ruptura de espesor total de la retina y el vítreo licuefacto ingresa a través de ese agujero y produce un desprendimiento de retina, como se puede ver en la imagen. Perfecto. Luego tenemos el desprendimiento de retina traccional. Este es un paciente con una retinopatía diabética. La papila está por acá, aunque no lo crean, el nervio óptico está por acá, y todo esto es neovasos asociado con hialoides, todo mezclado, que está jalando, desprendiendo la retina. ¿Qué es lo que hay que hacer? El tratamiento tanto en el desprendimiento de retina reumatógeno y traccional es quirúrgico, y finalmente tenemos el desprendimiento de retina seroso. Como les dije previamente, una de las funciones del epitelio pigmentario de la retina es sacar líquido del espacio virtual. Si deja de trabajar, se acumula este líquido, es decir, no hay un hueco, no hay nada que lo traccione. Ahora, este líquido se acumula y al acumularse genera un desprendimiento de retina seroso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque por alguna razón infecciosa, inflamatoria, el epitelio pigmentario de la retina dejó de hacer su trabajo y se acumuló el líquido. Acá en este caso el tratamiento es de la enfermedad de fondo, ya sea inflamatoria o infecciosa. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Dime. Muy buena pregunta. Mira, te explico. Cuando tenemos un desprendimiento de retina, imagínate el ojo como si fuera un reloj. El ojo es como una pelota de fútbol, ¿de acuerdo? Ahora imagínate que tiene un reloj. Cualquiera de los dos es un tratamiento idóneo para un desprendimiento de retina. ¿Cuándo elijo uno y cuándo elijo otro? Generalmente las vitrectomías se utilizan en pacientes mayores o que ya han sido operados de catarata o que tienen múltiples desgarros. Porque la retinopexia o el cerclaje o la banda está indicada generalmente para pacientes jóvenes que tienen un solo desgarro, que no han sido operados de catarata y que la lesión, como en un reloj, se encuentra entre las 8 y las 4. ¿De acuerdo?
Entonces, perdón, la retinopexia se encuentra inferior principalmente, perdón, me equivoqué, ahí es inferior. La retinopexia cuando es principalmente inferior, pero en cualquiera de los cuadrantes se puede colocar la retinopexia. Depende de las características del desprendimiento de retina. ¿Alguna otra duda o pregunta? Perfecto, vamos a pasar con la última clase de hoy, que es la patología de la mácula. Como yo les comenté a mis alumnos de rotación, cuando un paciente me dice, me pica, me arde el ojo, se me pone rojo, en realidad son bastantes síntomas inespecíficos. Y lo único que me están diciendo es que son síntomas de superficie, es decir, que no me indican que hay un componente de retina. Sin embargo, la patología de la mácula sí tiene síntomas característicos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la mácula? Es un área bastante pequeña de diámetro. La fobia es la depresión central. La mácula es la responsable de la visión central y la fobia de la visión fina, o sea, está dentro de la mácula. En esta zona es donde se encuentra la mayor cantidad de conos. Esta depresión, todo esto vendría a ser la mácula y esta depresión vendría a ser la fobia. Como les comenté previamente, cuando hay una patología macular hay síntomas característicos. Y el paciente te lo puede referir de diferentes maneras. Te puede decir, doctor, cada vez que veo, quiero leer algo, hay una mancha negra que se mete. Esa es una disminución de la agudeza central o escotomas. O te puede decir, doctor, las líneas rectas, yo sé que esta es una cuadrícula, es una línea recta, pero cuando yo lo veo chueco. Son metamorfopsias. Puede haber una alteración de los colores. ¿Por qué? Porque en la mácula se encuentran principalmente los conos. Y también el paciente se puede quejar de micropsia, que dice, doctor, yo me tapo mi ojo, yo cuando veo con el ojo bueno, veo su cabeza de un tamaño. Y cuando veo con el ojo malo, veo su cabeza más chiquita. Eso es la micropsia. Entonces, todas esas alteraciones me puede ocasionar un problema en la mácula. Para estudiar la mácula, yo tengo diversos exámenes. La oftalmoscopía directa, eso ya no se utiliza. Ya no se utiliza la oftalmoscopía directa. Actualmente se utiliza una oftalmoscopía indirecta. Esta es la oftalmoscopía directa, esto ya no se utiliza. Actualmente usamos la oftalmoscopía indirecta, que es la de acá, para ver el fondo de ojo. Podemos utilizar una rejilla de Amsler. Una rejilla de Amsler es una cuadrícula, son una cuadrícula de líneas negras sobre un fondo blanco, o puede ser todo lo contrario, cuadrícula de líneas blancas sobre un fondo negro. ¿Cuál es el objetivo? Se le indica que mira al paciente y cuando el paciente mira, te puede decir, doctor, yo sé que esta es una cuadrícula, pero acá lo veo distorsionado. O si no, yo acá veo una mancha negra. Me ayuda a identificar si es que hay patología o no macular. Tengo la tomografía de la mácula, en esta imagen se ve un agujero macular, y finalmente tengo una angiografía con fluoresceína. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes de la mácula? Tengo 5 a la cabeza. 1, si pueden observar esta foto clínica de un fondo de ojo, la mácula, acá se ve un espacio sobrelevado, una diferente coloración que el resto. Esta es una coroidopatía serosa central. Ocurre en pacientes jóvenes que están sometidos a estrés o que están bajo consumo exógeno de corticoides. Podemos tener las membranas epirretinianas o epimaculares. Se puede observar acá que el brillo está disminuido de la retina, que es un brillo opaco. Luego tenemos, por ejemplo, acá hay un agujero al centro de la mácula, que es un agujero macular. Esta es una foto clínica donde se observan múltiples drusas o lesiones amarillentas difusas en la mácula. Hablamos de una degeneración macular relacionada a la edad. Y finalmente podemos tener unas maculopatías tóxicas secundarias a fármacos. Vamos a revisar cada una de ellas de una manera bastante rápida. Tenemos la coroidopatía serosa central, que es básicamente una alteración de los vasos coroideos. La causa no se sabe, va a provocar este líquido subretiniano y los factores de riesgo son los que les comenté previamente. Corticoides, estrés, personalidad tipo A, puede relacionarse embarazo. Generalmente se resuelven de manera espontánea, 1, 2, 3 meses y con buenos resultados de la agudeza visual. En algunos pacientes podría ser crónico y ahí sí que tenemos problemas. Luego tenemos la degeneración macular relacionada a la edad.
que definitivamente es la principal causa de ceguera en pacientes adultos mayores en países desarrollados. En Estados Unidos es el motivo por el cual la gente no ve. Acá en Perú esa no es la causa. La principal causa es la catarata. Esta pérdida visual es irreversible. Se da en pacientes mayores de 50 años y la más importante o la más frecuente, 85-90%, es la forma seca, que genera una baja visual progresiva. Y la otra forma es la húmeda, que te genera una baja visual súbita. ¿Por qué se produce? El epitelio pigmentario de la retina, una de sus otras funciones es eliminar los productos de desecho de los fotorreceptores. Estos fotorreceptores están trabajando todo el día. Estos productos de desecho se localizan generalmente entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. ¿Qué pasa en la degeneración macular? Estos productos de desecho se acumulan y al acumularse comienzan a generar daño. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal, como su nombre lo dice, relacionado a la edad, es la edad. Pero también tenemos el sexo, raza. Acá lo importante que tienen que saber es que el tabaco genera demasiadas enfermedades en el ojo y genera, eso es comprobado, que genera una degeneración macular. ¿Qué otras enfermedades produce el tabaco en el ojo? Ojo seco, si tienes tiroides, orbitopatía tiroidea, progresión de catarata, mayor riesgo de glaucoma. Esta es básicamente una tomografía de la mácula. Se observa una lesión neovascular, fibrosada, aparentemente sin signos de actividad, que se traduce en una cartilla de Ansler con esta alteración. Este es como ve un ojo normal y este es como ve un ojo con una degeneración macular. El paciente se va a quejar de un escotoma central. Cada uno tiene su tratamiento. La degeneración macular seca se trata con antioxidantes, pero no son cualquier vitamina, no es que usted compre una vitamina, va a Centrum, o se compra, no sé, cualquier vitamina que encuentra. Son vitaminas específicas para este tipo de enfermedad, básicamente que contienen luteína y zeaxantina. Y para la degeneración macular húmeda, el tratamiento ideal son inyecciones intravítreas, mensuales. Tenemos en la actualidad diversos fármacos, Avastin, Eylea, Lucentis, y ahora último, hace 3, 4, 5 años que ha salido el Vabysmo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda de esta clase o de cualquiera de las otras clases antes de dar por concluida la clase? Doctor, en la diferencia entre seca y húmeda, ¿hay alguna etiología específica para cada una? ¿O solo la edad para ambas? En ambos casos hay una diferencia específica. ¿En qué sentido? No me queda claro. O sea, se sabe que es una degeneración macular relacionada a la edad, Sí. pero ¿hay algún otro factor que haga que esta sea seca y que esta sea húmeda? No hay ningún otro factor. No hay ningún Ok, otro. doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Cuál sería el tratamiento para las oclusiones venosas? ¿Sería lo mismo que el de las arteriales? Perfecto. El tratamiento para las oclusiones venosas, como lo dije al final, es ante el primer signo de neovascularización, láser. Y si hay edema macular secundario en oclusión venosa, inyecciones intravítreas de antiangiogénicos. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas. Muchas gracias y espero que les vaya bien en su examen. Cuídense.